Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Colegio Nacional de Profesores Certificados. En esta tarde del día 12 de marzo del año 2021, vamos a iniciar con un tema que es muy importante. Esta masterclass va a ser intitulada Murió un familiar por COVID-19, trámites de la sucesión intestada. Vamos a verificar sobre todo el contenido más importante sobre este tipo de sucesión. Lo primero que debemos comprender, estimados amigos, que en materia de sucesión debemos entender que es el conjunto de reglas, es el conjunto de disposiciones jurídicas que versan sobre la sucesión hereditaria. Cuando nosotros hablamos de la sucesión, tenemos que entender lo siguiente, estimados amigos, la sucesión. En este tema en particular, vamos a verificar que existe una sucesión testamentaria y una sucesión llamada intestamentaria. La sucesión testamentaria tiene como base un testamento. El testamento es un acto que vamos a verificar nosotros que es unilateral, personalísimo, revocable, libre y solemne que hace una persona para pues transmitir sus bienes que van a ser transmitidos posteriormente a su muerte. Mientras que el tema de la sucesión intestamentaria, también conocida como legítima o como los romanos le llamaban ad intestato, se va a presentar en algunos casos en particular cuando no exista testamento, cuando el testamento sea declarado nulo, cuando el testamento sea parcial porque no se incluyeron todos los bienes del decuyus o cuando el testamento sea declarado caduco. Caduco porque murió el heredero, caduco por incapacidad del heredero, caduco por renuncia del heredero o caduco por falta de cumplimiento o condición que impuso el decuyus dentro del testamento. Muy bien. Entonces, estos son algunos temas importantes que nosotros vamos a verificar. En este orden de ideas, pues bueno, es muy importante que conozcamos entonces que todo ese conjunto de normas jurídicas que versan sobre la sucesión es lo que estudia nuestra asignatura llamada Derecho Sucesorio. Muy bien. Entonces, damos inicio con esta masterclass, estimados amigos que nos siguen a través de la plataforma Zoom y a través de nuestras redes sociales. Debemos agradecer a las autoridades del colegio. Tenemos como coordinadora de esta masterclass a Mari Muñoz. Tenemos como directora académica, como directora a la maestra Blanca Rosa Domínguez Reyes y también tenemos al licenciado Fernando y a la licenciada Scarlett, quienes apoyan en la celebración de este tipo de eventos. Así que damos inicio con este conversatorio. Muchísimas gracias. Vamos a verificar que hay una libertad para la elaboración del testamento, tanto del sujeto que testa, que es el llamado decuyus, como para el sujeto que va a heredar. En este caso podemos hablar a título universal de herederos y a título particular de legatarios. ¿Qué implica título universal y a título particular? Cuando hablamos de a título universal, hablamos que el heredero adquiere derechos, pero también va a contraer obligaciones. Muy bien. Esto es a título universal, pero teniendo como límite solamente, compañeros, para que ustedes lo tomen en consideración, teniendo como límite los bienes que son materia de la sucesión.
jamás responderá con su patrimonio particular, solamente con los bienes que son materia de la sucesión, compañeros. Muy bien. Y cuando hablamos de a título particular, hablamos que el legatario solamente adquiere derechos. Y lo pongo entre comillas porque hay algunos supuestos que los legatarios se convierten en obligados solidarios de los herederos. Si de los bienes materia de la sucesión no alcanza para cubrir las obligaciones que dejó pendiente el decuyus, entonces el legatario va a participar con los bienes que se les dejó en legado para cubrir esas obligaciones. O también, en el caso que toda la sucesión se tramite en legados, esos legatarios van a ser considerados como herederos. Muy bien. Entonces, estos son aspectos que tenemos que tomar en consideración porque es un tema que nos podemos encontrar involucrados en alguna ocasión en la vida y tenemos que saber nuestros derechos. Ese es el objetivo particular, compañeros. Tenemos también otra cuestión que vamos a destacar, que es la sucesión legítima, la cual se va a presentar cuando no hay testamento. Muy bien. O el testamento es declarado nulo. O también considerar que el testador no dispuso la totalidad de sus bienes bajo esta vía. Muy bien. El testador resulta que tenía determinados bienes y solamente estos bienes que tenemos acá fueron considerados por el testador. Y este otro, que a lo mejor adquirió posterior a la elaboración del testamento, no fue considerado. En este supuesto, este bien que no fue considerado se tramitará por la vía legítima y estos dos que fueron considerados en el testamento se van a tramitar por la vía de la sucesión testamentaria. Muy bien. Entonces tendríamos lo que se conoce como una sucesión de naturaleza mixta. Muy bien. Ok, compañeros, esto es muy importante que lo consideren. Entonces tenemos dos formas de disponer con los bienes de una persona después de su muerte. Como lo hemos venido comentando, compañeros, la sucesión testamentaria, ¿sale? Cuando tenemos un testamento. Y la sucesión intestamentaria, legítima, o como lo conocerían los romanos, ad intestato. Muy bien. En el caso de no tener testamento, que este testamento sea nulo, que este testamento sea caduco o que no se hayan considerado todos los bienes del decuyus. En la sucesión testamentaria podemos tener herederos y legatarios. En la sucesión intestada, ab intestado o legítima, solamente tenemos herederos. Recuerden, el heredero es a título universal y el legatario es a título particular. Muy bien, compañeros. Ok. Estos son temas importantes que debemos tomar en consideración. Los bienes, cómo se disponen después de la muerte de una persona. Y otra pregunta que tenemos que formularnos es, ¿y qué es el testamento? En ese orden vamos a trabajar con este tema, compañeros. El testamento vamos a considerarlo, amigos, como un tema de un acto jurídico que tiene las siguientes características: universal, personalísimo, revocable, libre y solemne.
¿Por qué toda esta clasificación? Vamos a verlo, compañeros. Muy bien. Mucha atención. Decimos, testamento es un acto unilateral. ¿Vale? En este caso es una decisión que toma el de cuyus. El de cuyus acude a manifestar su última voluntad ante un notario y elabora el testamento. ¿Vale? No va a ser acompañado por nadie y en el caso que alguien acompañe al de cuyus, pues este no tendrá ninguna participación. Es más, ni siquiera puede estar presente cuando haga la manifestación de esta voluntad. Muy bien. Es un acto personalísimo. ¿Vale? No puede dejar poder a ninguna persona para que comparezca por él a elaborar un testamento, ¿eh? Es un acto en la cual él se encuentra presente ante notario en pleno uso de sus facultades y manifiesta la voluntad de qué sucederá con sus bienes a su muerte. Es un acto que vamos a llamar nosotros con el nombre de revocable. ¿Por qué? Porque el de cuyo, si así lo considera, puede modificar su decisión. ¿Sale? A lo mejor en su primer testamento dijo, dejo como herederos a mi hijo A, B y C. Después se arrepiente porque B se portó un poco mal y dice, no, ahora mis herederos solamente va a ser mi hijo A y B y C. ¿Sí? Revocó su decisión, compañeros. Esta es una voluntad que tiene, en este caso, el de cuyos. Es un acto libre. ¿Sale? En este acto no debe haber ningún vicio de consentimiento, no debe haber ninguna circunstancia que pueda influir en la voluntad del de cuyos. ¿A quién le pretende dar sus bienes? ¿Quién lo va a suceder? Muy bien, y es un acto solemne porque tiene que hacerse ante un notario público para que tenga esta validez. Algunas entidades federativas reconocen todavía un tema de testamento militar o un testamento que tenga que ver con el tema ¿cómo se llama? Testamento marítimo, que son también cuestiones que puede ser en el caso de que exista un desastre o alguna catástrofe, lo pueden hacer ante su superior, ante su capitán, y bueno, esa manifestación tendrá validez, pero son en circunstancias especiales. Muy bien, hay una guerra, hay un desastre, una cuestión que puede implicar que la persona pues ya no regrese. Entonces, esa última voluntad va a ser completamente acreditada, estimados amigos. Muy bien, continuamos con el testamento, compañeros. Y decimos lo siguiente. Ya hablamos de que es unilateral, personalísimo, revocable, libre y solemne, en el que una persona capaz dispone de sus bienes y derechos que no terminan con su vida natural. Muy bien. Entonces, los elementos son los siguientes. Declaración unilateral de la voluntad. El sujeto dispone qué va a suceder con sus bienes después de su muerte. Es un acto solemne. Se debe realizar de conformidad como lo establece la ley y ante un fedatario público, compañeros. Tenemos también los elementos de validez del acto jurídico, como son la capacidad. En este caso de testamentos, vamos a tener tres tipos de capacidad. Vamos a mencionarlos, compañeros. La capacidad de goce, la capacidad de ejercicio y la capacidad natural. Muy bien. La de goce, ya saben ustedes que la adquirimos desde nuestro nacimiento
y se pierde con nuestra muerte. Muy bien. La de ejercicio implica que a partir de la mayoría de edad, nosotros vamos a hacer actos jurídicos de mutuo propio, ¿verdad? Y la natural implica en el tema de sucesiones que a partir de los 16 años se puede disponer de los bienes de una persona. Esa persona ya puede dejar un testamento para la transmisión de sus bienes. Muy bien. Entonces recuerden, de goce, de ejercicio y natural. Muy bien. Perfecto. Sujeto a interdicción en intervalos lúcidos. Es un poquito difícil de comprobar, estimados amigos, porque lo que tendría que ocurrir es de que esa persona, vamos a poner un ejemplo muy práctico. A ver, dejen avanzo a la siguiente. A ver, dejen avanzo a la siguiente. Es que tengo aquí algunos casos. Bueno, no, bueno, estos van a ser un poquito más adelante. Aquí voy a plantearles. Imaginen que tenemos a este sujeto, sujeto A, que tiene un estado de interdicción, pero bueno, tiene lapsos de lucidez. En este caso, cuando tenga lapsos de lucidez, requeriríamos que se encuentre presente el notario público y se encuentre presente dos médicos que certifiquen, pues que de alguna manera en ese momento la persona se encuentra en pleno uso de sus facultades, además de la presencia de dos testigos. Muy bien, compañeros. Pues bueno, se ve un poco complicado, ¿verdad? Se ve muy complicado que se presente esta tesitura, que se presente este caso en particular, pero bueno, puede suceder, compañeros, y la ley da esta posibilidad. Muy bien, para que ustedes lo vayan tomando en consideración. Continuando con esto, compañeros, decimos que es un acto personalísimo porque no puede ser representado el sujeto, tiene que acudir directamente ante notario público. La manifestación debe de encontrarse libre de cualquier vicio del consentimiento. Error, dolo, violencia anulan el testamento. Voy a poner un caso. El error implica una falsa apreciación de la realidad. Imaginen que A, por esa falsa apreciación de la realidad, consideró que estos bienes eran de su propiedad, cuando la realidad es de que no lo eran. Tenía una falsa apreciación de la realidad. Los quiere transmitir por testamento, pues lo siento, es nulo porque no son tus bienes. ¿Se entiende, compañeros? Error. Dolo. Vámonos con el dolo. Resulta que A, pues elaboró un testamento, pero presionado por su hijo B. B lo presionó para que dejara todos sus bienes a él y no contemplara a sus otros hermanos. ¿Sale? Si se logra demostrar que hubo un dolo, que hubo un convencimiento por parte de B y que de alguna manera esto afectó la voluntad de A, entonces en ese supuesto nos encontramos con la figura de el dolo. Y bueno, el tema de la violencia implicaría, pues no solamente un engaño, sino implicaría que éste ejerce violencia física moral contra A para que deje un testamento a su favor. Todo esto anula el testamento. Bien, siguiente, compañeros. Si nos encontramos con una causa o motivo no lícito, esto se tiene por no escrito. Déjenme decirles cómo ocurre, porque a lo mejor si vemos muchas novelas, nos vamos a encontrar que Juan de la Garza ha decidido dejar como heredera universal a su hija con la condición de que su hija contraiga matrimonio con el magnate de la ciudad. ¿Sale? Esta disposición es una disposición inválida.
No se puede establecer condiciones que vayan contra el Estado civil, que vayan contra la autodeterminación del número de hijos y el esparcimiento de los mismos, o si deseamos o no tenerlos, compañeros, son condiciones que se tienen por no puesta y como consecuencia, pues bueno, esta disposición de Juan de la Garza de dejar como heredera a su hija con la condición de que contrajera matrimonio con el magnate de la ciudad, se tendría por no puesta. Y bueno, entonces la hija pues sería heredera sin la necesidad de que cumpla con esa condición. Muy bien, compañeros. Perfecto. Y tenemos, por ejemplo, el caso de la forma. Tiene que realizarse ante notario público y bueno, con los testigos que van a comparecer, que van a dar fe de que dicho acto jurídico se materializó. Compañeros, cuando acudimos ante una notaría, nos van a presentar un formato. Más o menos este formato va a cumplir con la siguiente forma y estos son los datos que nosotros vamos a agregar en esta solicitud de testamento, compañeros. Muy bien. Datos del testador. Tenemos, por ejemplo, que el testador va a colocar en primer lugar, aquí vemos, compañeros, su nombre, su teléfono, su nacionalidad, su lugar del nacimiento, el nombre de su padre, el nombre de su madre, el estado civil, si es soltero o casado, pero civilmente, que es el estado que se reconoce, si contrajo primeras nupcias con quién fue y si contrajo segundas nupcias, cuál es el nombre de su cónyuge y los hijos que tuvo en los distintos matrimonios, porque en su momento celebró, si hay otros hijos que no, que haya tenido y que no y que de alguna manera, pues reconocerlos aquí en este momento, pues, para que tengan derecho a heredar, el domicilio, la ocupación, la clave única del registro de población, si es extranjero, si es mexicano por naturalización o es hijo de mexicanos de extranjeros, pues bueno, acreditar esa doble nacionalidad, compañeros. Entonces, estos son algunos de los requisitos que va a venir dentro de esta solicitud para elaborar un testamento. Algunos datos complementarios que va a tener nuestra solicitud van a ser los siguientes, compañeros. Vamos a agregar, por ejemplo, cuestiones de o como un glosario de términos para que entendamos en qué se entiende por testamento público abierto, qué se entiende por heredero, qué se entiende por legatario, qué es el albacea, qué es el tutor, qué es el curador, los herederos sustitutos, el reconocimiento de hijos, la donación de órganos, etcétera, etcétera. Muy bien. Las diversas disposiciones testamentarias, como por ejemplo, vamos a empezar con el tema de los herederos. Vamos a ver cómo se va dando esta solicitud, compañeros. Muy bien. Ok. Seguimos entonces, compañeros. Tenemos quiénes son designados herederos. Y a su falta, quiénes pueden ser nombrados como herederos sustitutos. Si hay legatarios, ¿cuál es el nombre de estos legatarios? Y a falta de estos legatarios, quienes van a ser designados como legatarios sustitutos. El albacea, ¿sale? Y en todo caso también el albacea sustituto. Recuerden que el albacea es la persona que va a administrar los bienes materia de la sucesión hasta en tanto se haga la adjudicación correspondiente. En el caso que haya menores de edad o personas con alguna discapacidad, vamos a designarles un tutor. Muy bien, compañeros. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más tenemos sobre esta solicitud, compañeros? Bien, todas estas disposiciones es muy importante que las llenemos para que el notario nos haga el testamento. Vamos a designar en caso de que alguien administre, que alguien vigile la administración del tutor al curador. Si reconocemos hijos, pues bueno, hay que señalarlo. El tema de donación de órganos, pues es muy importante aquí manifestarlo. Y bueno, y si es un primer testamento, pues es importante que hagamos mención del mismo o si es un testamento sucesivo. En este caso hay que designar si es nuestra voluntad que este último testamento tenga, pues sea el que al final de cuentas será materia de la sucesión o en todo caso complementa un testamento que se haya señalado con antelación y que bueno, es
y que de alguna manera reconoce el de cuyos, que ese testamento pues sigue teniendo validez y que este es un testamento complementario sobre aquellos bienes que no fueron considerados en el primer testamento. Muy bien, vamos a designar los testigos y bueno, estos son algunos de los requisitos que vamos a señalar en esta solicitud. Vamos a establecer, compañeros, los siguientes datos. Datos de los testigos: su nombre, su domicilio, su nacionalidad, su fecha de nacimiento, su ocupación, su clave única de registro de población, su teléfono, su correo electrónico y demás datos. Y así de un segundo testigo, compañeros. Esta es la solicitud que se va a presentar, compañeros, para que se elabore un testamento. Continuando con el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, nos toca el tema de la sucesión legítima. Es muy importante, compañeros, si tienen preguntas, nos las formulen a través del chat de esta plataforma Zoom y también a través de las redes sociales, que con todo gusto estamos atentos para contestar, compañeros. Muy bien, vamos a continuar entonces ahora sí con el tema de la sucesión legítima. Muy bien, la sucesión legítima se va a presentar en el siguiente supuesto: cuando no hay un testamento. Si ese testamento no es eficaz o los bienes hereditarios son distribuidos de conformidad como lo marca la ley. Entonces, recordemos, no hay testamento. El testamento es nulo. El testamento es parcial, por lo cual no consideró todos los bienes. En este caso, una parte se va a tramitar en la sucesión testamentaria y los bienes que no fueron considerados a través de la sucesión legítima. ¿Se entiende, compañeros? Reitero con un ejemplo. A tenía estas propiedades, ¿sale? Estas propiedades las consideró para sus hijos B, C y D. Posteriormente a la elaboración del testamento, resulta que A adquirió estas otras propiedades. Estas otras que no fueron consideradas van a tramitarse a través de la sucesión legítima. Muy bien, compañeros. Muy bien, para que ustedes lo tomen en consideración. Entonces habría dos sucesiones: la sucesión testamentaria, por lo que respectan a los bienes señalados en primer lugar, y la sucesión legítima para los bienes que no fueron considerados en el primer testamento. Muy bien. Ok. Continuamos con el testamento caduco. El testamento caduco se va a presentar en el caso de la muerte de algún heredero, ¿sale? Si murió antes que el propio de cuyos. ¿Qué va a ocurrir, compañeros? A ver, si consideramos que A designó como único y universal heredero a su hijo B y B falleció, pues bueno, compañeros, pues ya no hay materia de la sucesión testamentaria, porque todos los bienes se estaban transmitiendo a un solo heredero. Caso sería distinto si pasara lo siguiente, compañeros. Por eso planteo varias hipótesis, ¿eh? Resulta que dejó a su hijo B, a su hijo C y a su hijo D y a su hija D. Muy bien. ¿Qué va a pasar aquí? Hay varias hipótesis. Si resulta que B muere antes que A, este ya no se convertiría en heredero. Sus derechos acrecerían a C y a D. Muy bien. Si de alguna manera le sobrevive a A, aunque sea unos minutos, entonces si B tuviese herederos, ellos tendrían derecho a participar por estirpe, en este caso, en la porción que le tocaría a su padre. Estos se heredan por cabeza y a su vez
los demás herederos, en caso de un heredero premuerto, heredarían por estirpe. Muy bien, perfecto. Vamos a tomarlo en consideración, compañeros. Es muy importante. Seguimos con este caso. Si el heredero tiene incapacidad para heredar, ¿por qué? Porque cometió un delito en contra del decuyus. Imaginen ese caso. ¿Por qué? Por falta de reciprocidad internacional. ¿Por qué? Pues como ya lo mencionamos, por el tema de que hubiese muerto antes que el propio testador. Muy bien. Tenemos el caso también de renuncia del heredero, repudia sus derechos. ¿Ok? Y bueno, si se establece una condición A, deja como único y universal heredero a B. Le pone una condición. Le dice, a ver, para que seas mi heredero, parte de la materia de la sucesión, vas a repartir una parte en legado a una institución de beneficencia pública. ¿Sale? Le da un plazo para cumplir con esa condición. Si B no reparte, no cumple con la condición que estableció el decuyus, entonces, pues bueno, no va a adquirir la calidad de heredero. Y eso implicaría que como fue único y universal heredero, pues bueno, ahora vamos a continuar con la sucesión es legítima o ab intestato. Muy bien, compañeros. Perfecto. Muy bien. Ahora, un tema que a todo mundo nos interesa y que, bueno, debemos de conocer, compañeros, el orden de la sucesión. Voy a establecer varias hipótesis para que ustedes las vayan comprendiendo, compañeros. Esto es el orden de la sucesión legítima. Esto espero que les haya quedado ya muy claro, compañeros. Hay dos tipos de sucesión, la sucesión testamentaria y la sucesión legítima, ¿verdad? También conocida como intestada. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar entonces, amigos, con los siguientes casos. El orden de la sucesión. Primer orden, vamos parte por parte. En primer lugar, van a ser los descendientes. Para que ustedes me entiendan estas reglas, antes de empezar, voy a ayudarles, vamos a trabajar sobre el parentesco, ¿sale? Dentro del parentesco, recuerden que hay dos líneas. Bueno, primero voy a decir que hay parentesco consanguíneo, ¿sale? Un vínculo de sangre, ¿verdad, compañeros? Y un parentesco por afinidad. Los parientes consanguíneos de mi cónyuge, ¿verdad? Muy bien. El parentesco consanguíneo va a implicar un tema importante, el tema de la línea recta y el parentesco colateral. En línea recta tenemos ascendientes y tenemos descendientes. Muy bien. Ok. Los romanos en su momento hablaban de un tercer parentesco que terminó en la República que le llamaban el parentesco agnatio, que implicaba un vínculo de poder que el pater familias ejercía sobre los miembros de su familia. Pero bueno, esto solamente es un dato histórico, nada más por mencionarlo, compañeros. Dentro del parentesco consanguíneo, vamos a considerar estas líneas. Empecemos. Línea recta, descendente. A tiene un hijo. En este caso, el parentesco que estamos vinculando aquí sería parentesco en línea recta descendente, un primer grado. Si B a su vez tuviera un hijo, sería en línea recta
descendente en segundo grado. Este sería el abuelo y este sería el nieto. Muy bien, compañeros. No hay límites de vías. Podemos ir hacia arriba, hacia abajo. Si lo vemos desde el punto de vista del nieto, sería hacia su abuelo, parentesco en línea recta, ascendente en segundo grado. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, descendente hacia abajo y ascendente hacia arriba. Muy bien. En primer, segundo grado, según sea el grado de parentesco. Muy bien. Ahora vámonos con el colateral. A tiene 3 hijos. B, C y D. Si B quisiera ver el grado de parentesco que tiene con sus hermanos, tiene que subir a un tronco común, a sus padres. Y de aquí bajar en línea colateral a sus hermanos. Sus padres, primer grado. Baja a sus hermanos, segundo grado, en línea colateral. Muy bien, compañeros. Regla importante. Tomen nota de esta regla. Los parientes en línea recta, ¿sale? Van a que de alguna manera a dejar sin derechos a los colaterales. Y entre los colaterales tomamos otra regla. Los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. Muy bien. Esta es una regla que debemos de considerar. Ahora bien, si yo quisiera conocer el grado de parentesco que tengo con el hermano de mi madre, que en este caso vamos a ponerle AA, sería de la siguiente manera. Tendríamos que subir aquí un tronco común. Sería el abuelo, vamos a ponerle AAA. Muy bien. Sería primer grado con mi madre, segundo grado con mi abuela y tercer grado en línea colateral sería mi tío. Muy bien, compañeros. Esta regla debemos de considerarla porque es la base para hablar de la sucesión legítima. Entonces recuerden, la regla, si tenemos parientes en línea recta, ascendente o descendente, ya no tendrán derecho a participar en la sucesión los colaterales. Y entre los colaterales, los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. Muy bien. Entonces, seguimos con esta clasificación, con este estudio. El primer orden. Descendientes. ¿Sale? Cónyuge o concubina. Vamos a poner el ejemplo, compañeros. Muy bien, ahora sí voy con mis ejemplos. Atención, compañeros. Atención. Tenemos que falleció la señora. ¿Vale? Y tenemos que se encontraba casada con este señor. Y tenemos a 3 hijos. Muy bien. Esta es la primera regla que vamos a explicar. Atención, compañeros. Vean. Decimos lo siguiente. Aquí va. Primer punto. Cónyuge, concubino, concubina, si tienen bienes suficientes, no participan. Aquí está el caso, compañeros. El cónyuge tiene bienes suficientes, no va a participar. La sucesión le va a corresponder solamente a sus hijos. Tiene bienes suficientes. ¿Vale? Otra pregunta que me hacen frecuentemente. ¿Y qué pasa si se encuentran casados bajo el régimen de sociedad conyugal? Solamente se va a repartir el 50% de la señora. El otro 50% lo va a conservar el cónyuge supérstite.
Otra pregunta que me formulan, ¿y qué pasa si se encontraban casados bajo el régimen de separación de bienes? ¿Podrá participar el cónyuge supérsite? La pregunta es sí, seguimos esta misma regla. Si tiene bienes suficientes, entonces no participa, solamente se le van a repartir a los hijos. Muy bien. Segunda regla, atención por favor, compañeros. Dice, si la concubina, concubino, cónyuge no tienen bienes suficientes, van a participar en la proporción que alcancen el patrimonio hereditario de un descendiente. ¿Sale? ¿A qué nos referimos con esta regla, compañeros? Este es el supuesto. Mucha atención. No tiene bienes suficientes. Tiene un pequeño porcentaje de patrimonio, no del todo. Entonces la regla es, bueno, participas en el supuesto que alcances el patrimonio de alguno de tus hijos, nada más en esa proporción, ¿sale? En un porcentaje que alcance el patrimonio, nada más. Muy bien. Y la siguiente regla, compañeros, decimos lo siguiente. Si no tiene bienes definitivamente, compañeros, entonces va a participar en la misma proporción de un hijo, ¿sale? No tiene ningún bien. Entonces el señor va a participar en la misma proporción como si se tratase de un hijo. Muy bien. Perfecto. Este es el primer orden que quería establecer. Vamos bien, compañeros. Se pueden encontrar con muchos casos de la vida real que impliquen este tipo de sucesión en el primer orden. Hablamos de tres supuestos. Primer supuesto que mencionamos, lo repito para que les quede muy claro, compañeros. Aquí está el primer supuesto. El señor tiene bienes suficientes. Ok, no participa y solamente le damos participación a los hijos. Muy bien. Otra regla que revisamos. No tiene algunos bienes, pero no son suficientes para alcanzar el patrimonio de un hijo. Entonces, en esa proporción va a participar. Tercera regla, definitivamente no tiene bienes. Va a participar en la misma proporción como si fuera un hijo. Muy bien, perfecto. Primer orden. Solamente hablamos del primero. Vámonos por el segundo orden. Atención. Muy bien. Regresamos con con esta tablita. Decimos, segundo orden, ascendientes, cónyuge, concubina. ¿Qué significa esto? Que no tenemos hijos, pero sí están nuestros padres. Primera regla, compañeros. Atención. Vamos a ver qué pasa. Ok, aquí va. Muy bien. No hay hijos. Si ambos padres sobreviven y no hay concubino, les va a tocar el 100% de la masa hereditaria. ¿Sale, compañeros? ¿Se entiende esta regla? Como no hay hijos, como lo vemos en este gráfico, compañeros, pero sí tenemos nuestros dos padres, a ellos se les repartirá el 100% de la masa hereditaria. Muy bien, perfecto. Aquí, vámonos con esta hipótesis. Esta es la primera regla que señalamos. No hay cónyuge, no hay hijos y nos sobreviven los dos padres. Nuestros dos padres en la misma proporción van a ser herederos del 100%. Si nos sobreviviera solamente nuestra madre, ella tendría el 100% y viceversa. Si fuera nuestro padre quien sobreviviera, él tendría el 100%.
Muy bien. Perfecto. Esta es la primera regla de las del segundo orden. Segunda regla del segundo orden. Decimos lo siguiente. Si ambos cónyuges, vamos a ver. Decimos este punto. Si no hay hijos, si sobreviven ambos cónyuges o alguno de ellos, y si existe un cónyuge, concubina, concubino supérstite, entonces, si no sobreviven ambos padres, entre ambos se repartirá el 50%, compañeros. Muy bien. Si el cónyuge, concubina, concubino supérstite, le corresponderá el otro 50%. Muy bien, compañeros. Perfecto. Muy bien. Aquí estamos en este segundo orden, compañeros. Atención, por favor. Véanlo. Entonces, resulta que sobreviven los padres de la señora que falleció. Le va a tocar el 50% a sus padres. Si sobreviviera solamente uno de ellos, seguimos con la misma regla. Y el otro 50 le va a tocar al cónyuge supérstite en este supuesto en la cual no hay hijos. Muy bien. Vámonos a la siguiente regla. El tercer orden. Muy bien. Me regreso un poco y vamos a mencionarlo. Tercer orden. ¿Qué decimos, compañeros? Hermanos, cónyuge, concubino, concubina, supérstite. ¿Qué significa esto? Que no tenemos hijos, que no tenemos padres. Están nuestros hermanos y puede ser el caso que tengamos cónyuge, concubina, concubino, supérstite. Sigan las siguientes reglas, por favor. Mucha atención porque quiero que todo esto que estamos explicando quede muy claro para ustedes. Empecemos. Aquí vamos. No hay hijos. No hay padres. Primera regla, no hay cónyuge, concubina, concubino, supérstite. Hay hermanos, ¿vale? Solamente hermanos. Muere la persona y tiene dos hermanos. El 100% de la masa hereditaria será repartido a los hermanos. Muy bien, compañeros. Perfecto. El 100%. Segundo orden. Atención. Segunda regla de este tercer orden. Mucha atención. Déjenles pongo el ejemplo, por favor. Primera regla ya la vimos. Primer orden, perdón. No hay hijos, no hay padres, no hay concubino, concubina, cónyuge supérstite, no lo hay. El 100% le va a tocar al hermano del de cuyos. Aquí tenemos este supuesto. Siguiente punto, compañeros. Vamos a verlo. Ok. Mucha atención con la regla. Decimos, no hay hijos, no hay padres, hay hermanos, pero también tenemos un cónyuge, concubino, concubina, supérstite. La regla cambia. En este caso, a los hermanos les tocará una tercera parte, al cónyuge, concubino, concubina, supérstite, le va a corresponder 2/3 partes de la masa hereditaria. Recuerden la regla con este caso, por favor. Aquí vamos, compañeros, para que lo vayamos comprendiendo. Resulta que no tenemos padres, no tenemos hijos, tenemos hermanos, como es el caso que aquí vemos, y tenemos cónyuge supérstite. Entonces, 2/3 partes para el cónyuge, concubina, concubino supérstite
y una tercera parte para los hermanos, y en este caso, un hermano. Muy bien, compañeros. Ok. Vamos a otra regla, por favor. El cuarto orden. Me regreso. Muy bien. Cuarto orden. Hay solamente cónyuge, concubina, concubino, supérstite. ¿Cómo se va a repartir? Pues bueno, vemos la siguiente regla, por favor, para que ustedes vayan tomando sus notas correspondientes. Aquí va, permítanme. Ok, aquí estamos. No hay ascendientes, no hay hijos, no hay hermanos, hay cónyuge supérstite. Entonces, compañeros, vamos a quitarnos de problemas y el 100% de la masa hereditaria será para el cónyuge, concubina, concubino, supérstite. Muy bien, compañeros. Perfecto. Es importante esta cuestión, compañeros, porque, bueno, es algo que pues va a tener derecho el cónyuge en esta hipótesis. Seguimos con la siguiente, compañeros. Muy bien, permítanme un momento. Ok, perdón. Aquí va. No hay, vean cómo lo vamos a mencionar, ¿eh? No hay hijos, no hay padres, no hay hermanos, no hay cónyuge, concubina, concubino, supérstite. No lo hay. Vamos a hablar de los parientes colaterales en el siguiente grado. Tíos, sobrinos, primos, etcétera, etcétera. La regla es los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. Estamos hablando de los parientes colaterales hasta el cuarto grado. Muy bien, compañeros. Ok, entonces recordemos la regla. Si no hay hijos, si no hay padres, si no hay hermanos, si no hay cónyuge, hablamos de los parientes colaterales hasta el cuarto grado. Continuando con la regla, los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. Muy bien, perfecto. Voy a regresar a mi presentación y vamos a ver los siguientes supuestos, compañeros. Muy bien. Aquí vamos. Espero que del primer orden al quinto ya no tengan dudas. Recuerden, primero son los hijos. Y si hay cónyuge que tenga patrimonio suficiente, no participa. Si no tiene patrimonio, participa en la misma proporción de un hijo. Segundo orden, nuestros padres en el caso de no tener hijos. Si tenemos solamente nuestros padres, ellos reciben el 100%. Si tenemos padres y cónyuge, concubino, concubina supérstite, ella le va a tocar el 50% para ella y el 50% para nuestros padres. Tercer orden, no tenemos hijos, no tenemos padres, tenemos hermanos. Si solamente comparecen los hermanos, el 100% para ellos. Si comparecen hermanos con cónyuge, concubina, concubino supérstite, dos terceras partes para el cónyuge, concubina, concubino supérstite y una tercera parte para los hermanos. Cuarto orden, de tener solamente cónyuge, concubina, concubino supérstite, el 100% para ella. Quinto orden, no hay hijos, no hay padres, no hay hermanos, no hay cónyuge, concubina, concubino, supérstite. Le tocan a nuestros parientes colaterales hasta el cuarto grado. Sexto orden. No hay hijos, no hay padres, no hay hermanos, no hay cónyuge, no hay parientes colaterales hasta el cuarto grado. Compañeros, el sexto orden implica la beneficencia pública. En este caso en particular, los códigos establecen
el desarrollo integral de la familia, DIF, ¿sale? Que este será, pues, la dependencia que, pues, se recibirá estos bienes, pues, por la cuestión de ayuda social, compañeros. Entonces, nos encontramos bajo el siguiente supuesto, compañeros, para que ustedes vayan tomando las notas que consideren correspondientes. Muy bien. Aquí vamos. Muy bien. Ok. Recuerden, no hay hijos, no hay, bueno, este ya lo vimos porque es el pariente en cuarto grado. Aquí está la regla. No hay hijos, no hay ascendientes, no hay hermanos, no hay cónyuge, no hay parientes en cuarto grado, entonces le va a tocar a la beneficencia pública. Muy bien, compañeros. Es más o menos lo que podemos ver nosotros en este pequeño esquema, compañeros. Solamente para que gráficamente quede muy claro, compañeros. Permítame. Muy bien. Para que quede muy claro gráficamente. No tenemos entonces nosotros, compañeros, ni hijos, no tenemos ni padres, no tenemos ni hermanos, no tenemos ni cónyuge, no tenemos ni parientes colaterales, compañeros. Entonces, ahora le va a tocar a la beneficencia pública en este sexto orden de participación. Muy bien, perfecto. Estos son temas importantes que inclusive no solamente a los abogados deben de saberlo. También yo creo que cualquier persona en particular pues debe tener un conocimiento sobre estos temas porque son cruciales para defender nuestros derechos. Es muy importante acreditar el concubinato ante el juez de lo familiar. Los requisitos en caso del concubinato es entre un hombre y una mujer, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido el concubinato de personas del mismo sexo. Hay una vida en común por los 2 años y en el caso de tener hijos, pues bueno, entonces se puede hacer con antelación a los 2 años. Muy bien, pero bueno, es una circunstancia que tenemos que acreditar nosotros ante la propia autoridad, compañeros. Esto es muy importante para que pueda darse este tema, compañeros. Muy bien, vamos a ver. Entonces, ahora un tema crucial que nos toca trabajar a continuación es el tema de la tramitación de la herencia. Si estos puntos que hemos estudiado hasta este momento son claros para ustedes, compañeros, pues bueno, entonces vamos a continuar con nuestra exposición. Ok, muy bien. Tramitación de la herencia. Bien, el primer punto que omití señalar en este punto es que, pues, lo primero que se requiere en primer lugar, pues, es que una persona haya fallecido, ¿sale? Entonces, lo primero es la muerte de cuyos. Muy bien. Y bueno, con su muerte, vamos a ver si de alguna manera tenemos un testamento o no tenemos un testamento para verificar qué tipo de sucesión vamos a tramitar. Muy bien. La persona que considere tener un interés legítimo en esta sucesión, en el caso, los hijos, los ascendientes, los hermanos, cónyuge, concubina, concubino supérstite, algún pariente colateral, una persona que considere tener derechos, pues bueno, va a presentar la solicitud correspondiente ante el juez de lo familiar. Va a presentar entonces, en este caso, la tramitación del juicio sucesorio. Lo que va a ocurrir a continuación es el llamamiento a las personas que tengan derecho a participar
ya sea por testamento, en el momento que se abra la sucesión testamentaria, existe un plazo para que los herederos comparezcan, que serían de 10 días hábiles en el momento que el juez haga la delación correspondiente. Y bueno, en el caso de ser una sucesión intestada, pues bueno, hay un plazo para la petición de la herencia, que en este caso en particular, pues podemos establecer de 10 años. La aceptación, que es el tercer punto que vamos a ver a continuación, puede ser tácita o puede ser expresa. La aceptación tácita son hechos que de alguna manera hacen presumir que fue voluntad del heredero aceptar la designación de este cargo. Y la expresa, pues se hace ante el juez de lo familiar y puede ser que se presente de forma oral o por escrito la aceptación de dicha herencia. Si se acepta la designación como herederos, estamos aceptándolo a título universal. Ello implica que estamos aceptando los derechos y las obligaciones. Muy bien. Recuerden, el límite es solamente lo correspondiente a la masa hereditaria. Jamás responderemos con nuestro propio patrimonio, ¿sí? Y no puede ser que yo acepte parcialmente la herencia o la acepto en su totalidad o no acepto nada, compañeros. No puedo decir, sí, acepto mi cargo, pero solamente acepto los derechos, compañeros. ¿Sí? Si la aceptamos es en su totalidad, a título universal. Muy bien. El repudio. El repudio implica que una de las personas que son designadas como herederos, pues de alguna manera no acepta este cargo. Deme un segundito para cambiar la pila de mi cámara, por favor. Muy bien. Vamos a continuar, compañeros. Entonces, en este supuesto nos encontramos que el repudio implica también en su totalidad, ¿eh? No puedo decir solamente estoy repudiando los derechos, pero las obligaciones sí las acepto, compañeros. No, el repudio tiene que hacerse por escrito ante un juez, o también puede ser que el repudio se presente ante notario público cuando la sucesión se tramita ante un notario. Recuerden que si tenemos un testamento y bueno, no hay oponibilidad de este testamento por parte de los herederos, esto se puede presentar ante un notario público. Inclusive, una sucesión intestada, se ya ha habido una declaratoria de herederos y de alguna manera entre ellos no existe oponibilidad, pues puede ser el caso que la sucesión se tramite ante un notario público, que puede ser un poco más rápida, pero por supuesto que va a ser más costosa. Aquí depende, pues, qué tanto les interese a los herederos adjudicarse dichos bienes. Muy bien, perfecto, muy bien. Continuando con nuestra exposición, ya habiendo hablado de estas fases, compañeros, vamos a continuar con el trámite de la sucesión. En el punto número 5 vamos a verificar el tema de inventarios y avalúos. Muy bien. En este caso es simple, pues el que presentan las partes que al final de cuentas pues puede existir una oponibilidad frente a este inventario, frente a este avalúo. Es solemne cuando se presentan en orden de listado, se señalan los bienes, se señalan los acreedores que tienen el de cuyos y bueno, de esta manera también se va a presentar el valor pericial de los bienes, ¿sale? ¿A cuánto asciende el valor de nuestra masa hereditaria? ¿Ok, compañeros?
Esto es importante que nosotros lo tomemos en consideración porque, bueno, después de verificar el contenido de nuestra masa hereditaria, como vamos a ver a continuación, compañeros, permítame. A dejó distintos bienes. Todos estos bienes que vemos acá los vamos a conformar a la masa hereditaria. De esta masa hereditaria, nosotros tenemos que verificar cuáles son los acreedores del decuyus, porque vamos a pagar esos bienes, esos derechos, obligaciones que dejó pendientes el decuyus. De todo esto, vamos a calcular cuál es el valor total de nuestra masa hereditaria, para que de esa masa verifiquemos cuáles son los activos y cuáles son los pasivos. Los pasivos son las deudas que los herederos deberán de cubrir antes de hacerse la adjudicación correspondiente. Muy bien, compañeros. Perfecto. Vamos a verificar los siguientes puntos. Espero que lo que llevamos hasta este momento sea comprensible para ustedes. Si no, como lo hemos señalado, por favor, escriban en el chat, ya sea de la plataforma Zoom, los alumnos que se encuentran en esa plataforma y todo el público que nos sigue a través de las redes sociales, también ahí pueden señalar cuáles son las dudas que tengan en relación a este tema. Vamos a continuar. Liquidación. ¿Cómo se va a liquidar al final? Primero vamos a pagar las deudas mortuorias. ¿Cuáles son esas, compañeros? En el caso de que el decuyus hubiese estado enfermo, las últimas de su enfermedad, ¿sale? Y asimismo, las referentes con el funeral y demás gastos, ¿sale? Son las primeras que van a pagarse. Después, compañeros, también calculamos los temas de gastos de administración, ¿sale? Esto, pues de alguna manera, va a presentar un reporte, el albacea, y en ese reporte va a señalar, pues, cuáles son, compañeros, el tema referente a los gastos que se han realizado para que de alguna manera pues se determine si se tienen que cubrir porque fue importante para la conservación de los bienes. De este reporte que presenta el albacea, pues hay que cubrir estos gastos de administración. Continuamos con las deudas que deben de cubrir los herederos. Recuerden que tenemos que pagar a los acreedores. Muy bien. Ya habiendo cubierto a los acreedores, ahora vamos a cubrir a los legados que se hubiesen constituido. Muy bien. Ok, compañeros. Y bueno, después de ya haber cubierto todo, el remanente, que podría ser un caso así, esto es la totalidad de la masa hereditaria. De esta totalidad, resulta que pagamos gastos mortuorios, que pagamos acreedores, ¿vale? Ya también pagamos acreedores, que pagamos legados, ya también pagamos legados y que nos va a quedar el siguiente remanente. Nada más. Esto es lo último que nos queda. Ese remanente es el que se va a partir entre los herederos. Muy bien. Por eso señalamos, adquieren derechos, pero también obligaciones. Muy bien. Entonces, vámonos en este orden de ideas a comentar lo que va a ocurrir en esta tramitación. Recordemos, compañeros, ¿qué fue lo que ocurrió? En primer lugar, la muerte
del de cuyos. Muy bien. Murió el de cuyos y las personas interesadas van a iniciar el trámite de la sucesión. Muy bien. El trámite, la sucesión. En esta sucesión vamos a convocar a los herederos. Vamos a designar quiénes son los albaceas y bueno, en el caso de haber menores de edad o personas con alguna discapacidad, también a los tutores. En este llamamiento a los herederos, vamos a determinar si existe un testamento. Entonces iniciamos una sucesión testamentaria y si no lo existe, intestada. En todo caso que los herederos no conozcan si hay o no testamento, hay que pedir informes al Archivo General de Notarías y bueno, nos van a informar si existe un testamento que haya expedido el de cuyos. Muy bien, compañeros. Hablamos que al final de cuentas esto va a ser un tema importante para ver la vía que nosotros vamos a iniciar, la delación. Continuando con el tercer punto, señalamos el tema de la aceptación del cargo de herederos, la aceptación de los legatarios, la aceptación del albacea de su cargo, la aceptación en el caso de los tutores y los curadores. Bueno, según sea el caso, compañeros, este es el tercer punto. Si el heredero no está de acuerdo y que se repudia su nombramiento, esto tiene que hacerse de forma expresa. Entonces, el heredero podrá aceptar su encargo o, en su caso, lo repudiará. ¿Sale? Aceptación o repudio. Bien, compañeros. Ok. Después señalamos que en el siguiente punto se iba a presentar el inventario y avalúo, ¿sale? De toda la masa hereditaria, cuál es su valor, ya considerando los activos y los pasivos. Después, vámonos a la liquidación en el orden que establecimos, compañeros. Primero, las deudas mortuorias, después las de administración, ¿sale? Después tenemos a los acreedores y después pagamos los legados. El remanente, pues ya nos lo repartimos los herederos. Muy bien, compañeros. Perfecto. Y bueno, el punto número 7 es el siguiente, compañeros, para que vayan siguiendo el orden de nuestra exposición. Muy bien. La partición. ¿Sale? Si los herederos están de acuerdo, pues bueno, podrá hacerse la adjudicación correspondiente. En el caso de que tengan alguna situación, algún interés, alguna cuestión que tengan que resolver, pues podrán solicitar la nulidad de dicha partición o bueno, solicitar la suspensión de la partición. ¿En qué caso se podrá solicitar? Voy a poner solamente algunos ejemplos para ver la suspensión. Imaginen que A dice, B va a ser mi heredero siempre y cuando concluya sus estudios universitarios con un promedio de 9 de calificación. En el momento que A muere, a B le faltan 2 años para concluir su universidad. Tenemos que esperarnos a que ocurra este plazo para verificar si B cumple con la condición para ser designado heredero. Entonces, suspendemos la partición. ¿Vamos bien? Otro caso. Resulta que A con C, pues se encontraba casado, pero cuando murió, C se encontraba en estado de gravidez. Para que el hijo de C pueda ser considerado heredero, es muy importante darle derecho al nasciturus y verificar la viabilidad de su nacimiento para que adquiera estos derechos como heredero.
Entonces, hasta en tanto nazca, hasta en tanto se dé la viabilidad, se suspende la partición. Y bueno, en todo caso, quien podrá determinar también la partición será el juez de lo familiar. Muy bien, compañeros. Ok. ¿Qué implica la partición? Recuerden ustedes, esta es la masa hereditaria. Esta masa hereditaria ya fue partida de la siguiente manera. Todo esto que se partió, todo esto que está en rojo, ya implica los gastos mortuorios, los gastos de administración, el pago a acreedores y el pago de legados. Solamente nos queda ese remanente. Tenemos 3 herederos, A, B y C. ¿Sale? A, B y C. Ellos se van a repartir lo demás. La partición implicaría que le corresponde a A, que le corresponde a B y que le va a corresponder a C. Muy bien. Perfecto, compañeros. Continuamos con esta exposición señalando el tema de la adjudicación. La adjudicación podrá llevarse en el momento que se haga la partición correspondiente, compañeros. Y bajo esta hipótesis nos encontramos que vamos a dar por conclusión a la indivisión, a la partición. Vamos a repartir lo que le corresponde a cada heredero. Eso lo podemos hacer ante la propia autoridad judicial y posteriormente se va a hacer una escritura pública para la transmisión correspondiente de esos derechos. Con esto vamos a terminar el trámite de la sucesión, compañeros, y lo que va a ocurrir es lo siguiente. Al principio, todo se encontraba en la masa hereditaria, ¿sale? Era un todo, era la materia de la sucesión. Ahora, estos bienes se repartieron a los herederos A, B y C. Ahora ya no son los bienes materia de la sucesión. Ahora se ha incorporado al patrimonio de estas personas. ¿Se entiende? Ya es su patrimonio. Ya concluimos con eso la sucesión. Bien, compañeros, recuerden que hay un tema importante que debemos de conocer, compañeros. El tema en este caso, ya vamos a verificar todo lo que ocurre respecto a el trámite de la sucesión. Vamos a verificarlo rápidamente, compañeros, para que no se nos complique. Bien, estos son algunos supuestos que vamos a considerar de todo lo que vimos solamente para retroalimentar, compañeros. La aceptación es una parte muy importante dentro de la tramitación de la sucesión testamentaria o intestamentaria. Es esa aceptación que hace la persona que es designada heredero y que en este momento, si la acepta, adquiere los derechos y obligaciones derivados de la sucesión. Señalamos que puede ser expresa o de alguna manera de algunos elementos que hagan considerar que esa fue la voluntad del heredero, pues de aceptar el cargo a consideración del juez de lo familiar. Cuando alguien acepta como tal ese título de heredero, lo hace de forma libre, sin vicios del consentimiento, sin error, sin violencia. Es pura porque yo no voy a estar poniendo mis condiciones, compañeros. Yo no puedo establecer el plazo. A ver, sí voy a ser heredero, pero pongo estas condiciones. No, no, no. Sí voy a ser heredero, pero denme la oportunidad, denme un mes porque lo quiero pensar. No, no hay plazo y no hay condición que pueda poner, compañeros. Es unilateral. Lo va a decidir el propio heredero. Nada de que alguien le va a decir, acéptalo, lo hago por ti. No, es unilateral. Es indivisible, compañeros. Si la acepto en su todo. ¿Se entiende? Es en su todo. Nada que solamente derechos. No, compañeros. Acepto derechos y obligaciones. Si acepté el cargo, compañeros, es irrevocable. Ya no puedo retractarme.
Es retroactiva desde el momento que yo acepto el cargo de heredero, porque en ese momento estoy adquiriendo los derechos y obligaciones que tienen que ver con mi cargo. Es sin término legal porque hasta cierto punto yo no puedo establecer un plazo para aceptar ese cargo, compañeros. Y es impugnable por los otros herederos. Los demás herederos pueden impugnar mi designación como heredero. A beneficio de inventario implica que yo estoy aceptando como heredero esa designación, pero no lo estoy aceptando para que lo incorpore a mi patrimonio, lo estoy aceptando para incorporarlo a una masa hereditaria. Bien, compañeros. Y bueno, al final de cuentas tenemos otro tema, la hecha por los acreedores. ¿Cómo está ese caso, compañeros? También se le conoce con el nombre de acción oblicua. ¿Por qué? Ahí va la hipótesis, por favor. Vean, A designó como herederos a B, a C y a D. Y resulta que D, como le debe una lana a un acreedor, pues para que no le pague, repudia su designación como heredero. En este caso, el acreedor de D, que es E, a través de la acción oblicua, podrá decir, a ver, este señor está repudiando la herencia para no pagarme. Si logra demostrar esta acción oblicua, lo que implicaría, compañeros, es que va a sustituir a el heredero y como acreedor de uno de los herederos, va a participar en la sucesión en la proporción que cubra la deuda más los gastos y costas judiciales que generó, hasta la parte proporcional de la masa hereditaria que le correspondería a D. Muy bien, perfecto. Espero que se vaya comprendiendo, compañeros. De los menores o incapaces van a aceptar el cargo los padres en ejercicio de la patria potestad o en su caso los tutores. Muy bien, en el caso de que así lo tengamos, compañeros. El tema del repudio. Recuerden, compañeros, que el repudio va a consistir en que la persona acepta su cargo de heredero, acepta su legado. Si repudia, pues bueno, lo que está implicando es de que la está rechazando. Y si lo rechaza en su totalidad. El repudio va a ser un acto que tiene que expresar, ya sea por escrito o de forma oral, ante el juez de lo familiar, ante un notario público. Es libre, ¿sale? Él va a comparecer y va a manifestar su voluntad. Es puro, sin ninguna condición, compañeros, sin ningún plazo. Si repudio, es en su totalidad. Muy bien. Es irrevocable. No puedo venir después a decir, me arrepentí. Siempre sí quiero. Es retroactivo. Si estoy renunciando, a partir de esa renuncia, pues pierdo mis derechos. Y como mencionamos, es total. Las personas morales o públicas pueden repudiar por conducto de su legítimo representante. Siguiente paso, compañeros, solamente para complementar lo que hemos estado revisando. El siguiente paso implica el inventario. Recordemos, compañeros, todos los bienes, todos los derechos y obligaciones que conforman el patrimonio hereditario. ¿Sale? Es un tema muy importante, compañeros. ¿Quién lo podrá solicitar? Lo podrá hacer el albacea, lo podrá presentar cualquiera de los herederos en sustitución del albacea si este no lo hace, incluir los bienes que se van a transmitir en herencia, seguir el orden que establece el Código Civil, los bienes inmuebles, los bienes muebles, las joyas, los títulos de crédito, etcétera, etcétera. Considerar aquellos bienes que solamente hubiese tenido en posesión el de cuyos.
Muy bien. Y anotar las propiedades ajenas que no se encuentren con títulos traslativos de dominio, porque incluso podrán requerir una regularización de predio y bueno, hay que verificar en qué situación se encuentran, compañeros. Este inventario va a tener como verificativo qué bienes yo voy a incluir a esta masa hereditaria. Muy bien, perfecto. Esto implica el inventario. Posteriormente, nosotros revisamos la figura, estimados amigos, de el avalúo. Vamos a asignar un perito evaluador que va a verificar de conformidad con estas leyes como el Código Fiscal de la Federación, la Ley sobre el Impuesto sobre la Renta y el Código Fiscal o Financiero donde se ubiquen los bienes, pues hasta cierto punto el valor de dichos bienes. Vamos a designar los peritos por conducto de los herederos y en caso de que exista discordia entre los herederos, designará un tercero en discordia, el juez de lo familiar. Muy bien, compañeros. Perfecto. Más o menos un formulario que se puede presentar en este caso para el inventario y avalúo va a ser lo siguiente. La comparecencia del actuario judicial, bienes que se incluyen dentro del inventario y el avalúo en el orden que de alguna manera establece el Código de Procedimientos Civiles. Tenemos dinero, tenemos alhajas, tenemos bienes semovientes, tenemos bienes muebles que se incluyen ahí, tenemos bienes inmuebles, etcétera, etcétera. Y tenemos la firma del actuario judicial ante el cual se está verificando esta diligencia. Muy bien, compañeros. Ok, ya llegamos a una siguiente fase, compañeros. Recuerden que solamente estamos complementando lo que revisamos, el pago de deudas mortuorias, la de administración y la de los alimentos. Después del inventario, ahora sí pagamos las hereditarias con garantía real, los legados y si existen deudas quirografarias que sean a través de títulos, como por ejemplo algún documento que acredite una deuda con un tercero, pues bueno, estas deudas pues también se cubrirán en su momento, pero se van a formar en último lugar, compañeros. En este orden que estamos presentando, compañeros. Llegamos al sexto punto, la partición de los bienes de la herencia. La partición, compañeros, es una parte muy importante porque tiene como finalidad poner fin a la indivisión. Es una atribución que tiene, en este caso, el albacea. Si el albacea no lo realiza, pues bueno, también la partición va a ser presentada por los demás herederos. Las características de la partición va a ser es que es por conducto del albacea o también por conducto de alguno de los herederos. Por eso decimos que es unilateral y puede ser plurilateral cuando se unan dos o más herederos a solicitar la partición. Si no se ponen de acuerdo los herederos, también puede ser por conducto del juez de lo familiar o extrajudicial en el caso que se tramite ante un notario. Muy bien, compañeros. Señalamos también que va a ser necesaria en el caso pues que ya lleguemos a esta fase y que los herederos la soliciten para que de alguna manera se adjudiquen los bienes cada uno de los respectivos herederos. Es un acto de administración extraordinario con el cual ponemos fin a la indivisión y bueno, asignamos la propiedad en particular a cada uno de los herederos. Se va a presentar la indivisión en los siguientes supuestos, estimados amigos. Primero, acuerdo de los interesados. Los demás herederos han decidido, en este caso tenemos como herederos a A, a B y a C. Y entre ellos se han puesto de acuerdo con que no se haga la partición todavía. Todavía dicen, vamos a esperarnos porque queremos resolver cualquier incidente que se presente en este trámite sucesorio. Muy bien. Siguiente ejemplo, siguiente hipótesis. Nos encontramos con temporal testamentaria. ¿Sale? Resulta que el testamento así designó. Mi sucesión no se va a abrir en determinado plazo después de mi muerte. ¿Sale?
El testamento ha establecido un plazo para la apertura de la sucesión, o en todo caso, el de cuyos, el testador, ha establecido una condición, acontecimiento futuro de realización emergente. Podríamos considerarlo de esta manera, como lo establece el doctor Ernesto Gutiérrez y González. Siguiente punto, compañeros, de clases de indivisión. El Ministerio Público ha establecido que no se haga la partición en protección de los derechos de los menores o en el tema de un nasciturus. Y tampoco se van a partir empresas agrícolas, comerciales e industriales de la familia, porque de alguna manera esto terminaría con una empresa familiar. En este caso la van a administrar pues los miembros que hubiesen sido designados para este puesto, compañeros. Muy bien, bien. Rápidamente, compañeros, vamos a continuar con estos temas muy rápido y llegamos a una segunda parte de la partición. La partición, primero vamos, después de que hemos señalado el tema de cómo vamos a pagar, pues ya señalamos que en primer lugar, las deudas mortuorias. Después vamos a pagar cuestiones que tengan que ver con acreedores. Con los acreedores tomemos en consideración lo siguiente. Dentro de los acreedores, primero pagamos, compañeros, los impuestos. Muy bien. Después pagamos a acreedores que tengan una hipoteca, que tengan una prenda. Después pagamos los legados y al último a los demás acreedores que no garanticen sus deudas a través de hipoteca o de prenda. Son los llamados acreedores quirografarios. Muy bien. En este sentido, ya vamos a hablar de el pago de los legados. Cuando hablamos de los legados, se va a pagar en este orden. ¿Sale? Los remuneratorios que así hubiese establecido el de cuyos como pago de una deuda. Los preferentes que así en el orden lo haya establecido el de cuyos, los de cosa cierta y determinada, cuando esos bienes ya existen en la masa hereditaria. ¿Sale, compañeros? Los que sean adquiridos con postelación, pues bueno, van a ser adquiridos de la masa hereditaria. Tenemos también, por supuesto, compañeros, los legados que tengan que ver con educación y los demás. ¿Sale? Así se van a pagar. La partición, vamos a verificar que puede también darse el supuesto de que un heredero condicional, cuando haya cumplido con la condición que se le fijó en el testamento, solicite su partición ya. El cesionario, en el caso de que A fue designado como heredero, pero cedió sus derechos a C. En este caso, C, como cesionario de los bienes de los derechos hereditarios de A, entonces también podrá solicitar la partición. También podrá solicitar la partición el acreedor que embargó los derechos de un heredero para que pueda llevarse a cabo el embargo correspondiente y los herederos de un heredero premuerto. Recuerden que el heredero premuerto es la estirpe. A dejó como heredero a B y a C. B murió posteriormente a, pero B tiene 3 hijos. Esta sucesión por estirpe podrá también solicitar la partición de los bienes de la masa hereditaria. La suspensión se va a presentar en el caso de la viuda encinta, ¿sale? Cuando, pues, de alguna manera, los derechos del nasciturus, los acreedores y legatarios que tengan una pensión para hasta que se garanticen sus créditos y el heredero legatario condicional hasta que cumpla con esta condición. La nulidad
En los mismos casos de los contratos, vicios del consentimiento o no se cumplan con las formalidades de la partición, de la transmisión de estos bienes. Incapacidad de los herederos por vicios de la voluntad, por el ilicitud o un heredero que no se omitió. ¿Se entiende, compañeros? ¿Cuál es un heredero que no se omitió? Vamos a ver algunos ejemplos, compañeros, para que les quede muy claro. Vamos a ver estas hipótesis. Por favor, mucha atención. Incapacidad. Primer caso. A dejó como herederos a B, a C y a D. Resulta, compañeros, que logran demostrar que B cometió un delito en contra de B. Y en esta hipótesis es indigno para ser heredero. Lo demuestran, compañeros, y entonces no se va a hacer la partición por lo que respecta a B y su derecho va a crecer a los otros herederos. Por eso va a haber una nulidad en cuanto a la partición de los derechos de B. Muy bien. Siguiente supuesto, ilicitud. Si se hubiese establecido, compañeros, un tema de que para que B fuera designado heredero, se le puso una condición de que adquiriera un estado civil o se le puso como condición el tema de tener un hijo, esto se tiene por no puesto. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Si tenemos un heredero falso y logramos demostrar que no tiene derechos, pues bueno, también vamos a hacer la suspensión correspondiente hasta en tanto resolvamos esta circunstancia. Si hay un heredero que tiene derecho a participar y que no fue tomado en consideración, pues bueno, como requiere alimentos, también es importante que en este caso participe en esta sucesión, compañeros, que lo tomemos en consideración. Recuerden, la última voluntad del decuyo se respeta la que estableció en el testamento, pero si no consideró a un hijo que tendría derecho a alimentos por su condición de menor de edad o por su situación de incapacidad, entonces en este supuesto tendrá derecho a pues, solicitar, en este caso, la nulidad de la partición porque tiene derecho a recibir alimentos y ser considerados dentro de la partición de los bienes, dentro de la partición de esta masa hereditaria. El último punto, compañeros, prácticamente va a ser el siguiente. Mucha atención, por favor. Llegamos al punto número 7 de la tramitación. Señalamos el tema de la adjudicación, los actos de entrega de los bienes con que conformaban la masa hereditaria. Esto va a ser por conducto del juez o por conducto del notario público. Esto termina con la sucesión. Ya no hay más que hacer aquí, compañeros. Terminamos con la sucesión. Si había un albacea, termina su cargo. Ya no hay herederos ni legatarios. Ahora ya todo va a ser parte del patrimonio de un heredero. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Con esto prácticamente está concluyendo el tema de la sucesión. ¿Cómo se lleva a cabo la sucesión ante un juez? En particular, con eso vamos a concluir, compañeros. Decimos lo siguiente. Hay 4 secciones que van a conformar toda esta serie de fases. Vamos a ver cómo se van a verificar. Muy bien, compañeros. Primera sección, la delación. Recuerden, el llamamiento de los herederos. Comparezcan, vengan, herederos y legatarios. La aceptación, ¿sale? Los herederos han aceptado su cargo, derechos y obligaciones derivados de este cargo. Y los legatarios pues aceptan lo que a título particular les designaron en el legado. Se hace la declaratoria de los herederos. ¿Quiénes son los herederos de la sucesión de A? Son B, C y D. Se van a designar albacea, interventores y tutores. ¿Cuándo se designa un interventor? Aquí va. Vean este caso. A
ha muerto. Designó a B, a C, a D, a E y a F como sus herederos. Muy bien. B, C y E se pusieron de acuerdo para que B, a su vez de heredero, también sea el albacea. E y F no están de acuerdo con esta designación. E y F tienen derecho a designar un interventor, quien se va a encargar de vigilar que el albacea cumpla con las funciones de administración dentro de esta sucesión. ¿Sale? También puede darse el caso de que se repartan los bienes en legado y los legatarios para que cuiden lo que les corresponde, también designen a un interventor. Muy bien. Ya del tutor hemos señalado en qué momento participa. Cuando alguno de los herederos o legatarios sea un menor de edad o una persona que tenga alguna discapacidad, que requiera una representación en particular. Muy bien. Ok. Tenemos incidentes que se pueden presentar, compañeros. En los incidentes, recuerden que en esta primera sección vamos a impugnar sobre la validez del testamento y sobre la capacidad de un heredero, pues para adquirir este cargo. ¿Está claro, compañeros? Son lo que vamos a impugnar en esta primera sección. Cerramos esta sección y bueno, continuamos con una segunda sección. En esta segunda sección, compañeros, vamos a hablar de los inventarios y avalúos. Recuerden lo que ya expresamos con antelación, estimados amigos. ¿Qué va a ocurrir aquí? Muy bien. Recordemos que lo que va a ocurrir, compañeros, es que vamos a verificar todos los bienes del decuyus, los vamos a conformar dentro de toda esa masa hereditaria. En esta masa hereditaria vamos a considerar los activos, ¿sale? Y vamos a considerar los pasivos, que serían las deudas que dejó pendiente el decuyus, para que posteriormente a esto tengamos una evaluación sobre a cuánto asciende el valor de toda la masa hereditaria. Muy bien, compañeros. En esta fase, en esta segunda sección, los herederos podrán, pues de alguna manera, presentar incidentes o exclusión de bienes. ¿Cómo se puede presentar esos incidentes si alguno de ellos no está de acuerdo con la evaluación que se ha presentado? Si alguno de ellos, pues de alguna manera, pues quiere impugnar algunas de las deudas que dejó pendiente el decuyus porque tiene elementos que podrían acreditar que dicha deuda ya fue pagada. O también, por ejemplo, imaginen que este bien ya no era del decuyus y la persona que es su propietario dice, a ver, este bien sácalo de la masa hereditaria porque ya no era del decuyus. Quítalo para que ya no lo incluyas ahí, dentro de esa masa hereditaria. Esto ocurre en esta segunda sección. Bien, compañeros. Tercera sección. Ya casi para llegar al final, compañeros. En la tercera sección nos vamos a encontrar que el albacea debe rendir cuentas sobre su administración. Si no estamos conformes, compañeros, con cómo se llevó a cabo la administración, los herederos, los legatarios, podrán pedir cuentas, incidentes para que rinda cuentas el albacea. Y bueno, vamos a pagar al fisco, compañeros, que el Estado va a estar muy al pendiente de que cumplamos en este momento con nuestras obligaciones. Muy bien, compañeros. Después distribuimos en la sección cuarta los frutos. Ello implica que vamos a pagar a los acreedores, vamos a pagar a los legatarios, vamos a pagar a los acreedores quirografarios. Y bueno, de esta manera
ya no teniendo ninguna deuda pendiente, compañeros, vamos a hacer la partición y vamos a asignar a cada uno de los herederos para que hagamos la adjudicación. Con la adjudicación, compañeros, vamos a acudir ante un notario público para que ante notario elaboremos la escritura y en esa escritura se adjudiquen los bienes a los herederos. Con esto terminamos la sucesión. Ya en lo futuro ya no van a ser los bienes de la masa hereditaria. Ahora ya van a conformar el patrimonio de cada uno de los herederos. Y bueno, compañeros, de esta manera se tramita la sucesión intestamentaria. Y bueno, estos son algunos de los supuestos que queríamos compartir con ustedes y prácticamente con esto concluye esta pequeña plática, este pequeño conversatorio sobre la tramitación de la sucesión intestamentaria. Vamos a verificar entonces si tenemos a través del chat, a través de la plataforma de Zoom, así como de las redes sociales, si tiene el auditorio alguna pregunta en relación a los temas que hemos expuesto a continuación. Vamos a verificar rápidamente el chat y qué nos dicen. Ok, ok, ok. Esperemos que sí, mi estimado David. Sí, con todo gusto. Y aparte vamos a dejarla en las redes sociales. Y tengo un canal de YouTube, por si lo quieres seguir, estimado David. El canal lo podrás consultar como abogado Héctor Martínez Sandoval. Y con todo gusto, pues verificar la conferencia que se ha impartido, compañero. Muchas gracias. Ok, el número de la constancia ya Mari Muñoz lo volvió a solicitar, lo volvió a colocar dentro de este respectivo chat. Muy bien, veo que casi no hubo preguntas aquí por la plataforma. Vamos a verificar si tenemos preguntas a través de las redes sociales, compañeros. Y bueno, muchas gracias, Juan Manuel, te lo agradezco. Gracias, gracias. Elizabeth Velázquez nos dice, ¿los nietos participan? Sí, pero recuerde la regla, mi estimada Elizabeth. Tomemos en cuenta lo siguiente, mi estimada. ¿Cuándo van a participar los nietos? Los nietos van a participar en estirpe, en una sucesión legítima. A dejó a sus hijos, ¿sale? B, el nieto participará en estirpe en el caso de que no tengamos a los hijos y que no tengamos a los padres. Muy bien. Esto también hay que tomarlo en consideración en una sucesión testamentaria, pues bueno, suceden los derechos a sus padres, para que lo tomen en cuenta, compañeros. Muy bien. Otra pregunta. Bueno, pues casi no tuvimos preguntas. No sé si haya sido un tema, pues, o muy complejo o se trató de explicar bien y se entendió, compañeros. Era importante, era muy importante que formulen preguntas, compañeros, pues, porque sobre todo sobre eso, adquirimos un poco más de conocimiento. Recuerden que hay dos tipos de sucesión. La sucesión testamentaria a través de un acto unilateral personalísimo, revocable, solemne, que se llama testamento, y una sucesión intestada o también conocida como legítima, en el caso que no haya testamento, que no todos los bienes se hayan repartido en el testamento, que el testamento haya sido declarado nulo o que, bueno, los herederos repudien su cargo, ¿verdad? Entonces hablamos de la sucesión intestada. Hablamos de los grados de participación de los herederos y bueno, en particular de esto trata, compañeros, este tema. Sin más inconvenientes, pues prácticamente hemos cerrado con este conversatorio. Tuvimos aquí algunas personas conectadas y a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por su participación, compañeros. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Y bueno, sin más por el momento, les seguimos dejando la invitación para que nos sigan a través del Colegio Nacional de Profesores Certificados,
Los que requieran constancia, por favor, lo soliciten por conducto de Mari Muñoz, quien estará muy al pendiente de la solicitud. Recuerden que con la solicitud se comparte bibliografía, se comparte material, se comparte el video de esta sesión y bueno, ese es el objetivo en particular, pero hay que solicitarlo, compañeros, por favor, para que estemos al pendiente. Entonces, es muy importante. Muy bien. Me hubiese gustado mucho un tema de retroalimentación, compañeros, era muy importante. Muchísimas gracias, Alba, a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Y bueno, compañeros, pues si no tenemos ninguna otra cuestión pendiente, les agradezco de corazón toda la atención que tuvieron para con su servidor. Y primeramente, Dios, pues estamos a la orden para lo que podamos servirles, compañeros. Muchísimas gracias, esperando que esta sesión haya sido de su agrado. Colegio Nacional de Profesores Certificados les agradece y concluimos con la presente ponencia, compañeros. Gracias, Mari, por tu atención. Gracias a los demás compañeros del Colegio Nacional de Profesores Certificados, a la maestra Blanca Rosa Domínguez, al licenciado Fernando, a la licenciada Scarlett. Y bueno, gracias a ti, Mari Muñoz, por estar al pendiente de este conversatorio que tiene como propósito también invitarlos a un taller que vamos a tener, que ya venía la publicidad ahí asignada, sobre 50 casos en particular, sobre temas de sucesión, en particular sobre estos temas de COVID. No hay muchos supuestos que se pueden presentar y bueno, van a ser 50 casos sumamente interesantes, compañeros, en los cuales ustedes pueden adquirir conocimiento sobre solución de casos prácticos. Pues bien, Mari, pues con esto cerramos la sesión. Muchísimas gracias. Y los alumnos están en contacto contigo, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien, muchísimas gracias, compañeros. Buenas noches para todos. Gracias por su atención. Hasta luego. Gracias.